Y el último versículo dice, tu bondad amorosa es tan grande, no puedo entenderla. Y querido Señor, sé que todo esto fue planeado. Estás aquí ahora y siempre estará porque tu amor soltó mis cadenas y me liberaste. Pero Jesús, ¿por qué yo? Amén. 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 El Señor está allí con nosotros, todos nosotros. Vaya. Dios es verdaderamente bondadoso, caminando junto a nosotros y guiándonos. No sé tú, pero muchas veces Él se preocupa por mí. Y muestra su fidelidad al estar presente sin importar las circunstancias que enfrentemos. Hoy por la mañana reflexionamos sobre cómo afrontar nuestras pruebas con fe y esperanza. ¿Hay alguien aquí que aún no ha hecho esto o no está haciendo algo similar? Actualmente en un juicio, es cierto que enfrentamos pruebas con más frecuencia de lo que deseamos en nuestra vida. La existencia misma representa un constante desafío. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana o seguir en la pantalla allí para 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 a 9. Si por favor estén conmigo en honor de la eternamente viva, eternamente santa, inerrante, inalable, milagrosamente inspirada palabra escrita de Dios y por el Dios de la palabra escrita. 1 Pedro capítulo 1, comenzando por el versículo 3, estoy leyendo de la Nueva Traducción del Rey Santiago hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su abundante misericordia nos ha engendrado de nuevo a una esperanza viva, a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible e incontaminada. Y eso no se desvanece reservado en el cielo para vosotros, que estáis guardados por el poder, de Dios, por la fe para la salvación, listos para ser revelados en el último tiempo. En esto ustedes se regocijan mucho, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, habrán sido tristes por varias pruebas, para que la genuinidad de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado por el fuego, se encuentre para alabar, honrar y glorificar ante la revelación de Jesucristo, que la tiene no habiendo sido visto. Lo siento a quien no te he visto amar, Voy a poner el énfasis allí en el lugar correcto. Aunque ahora no lo veáis, sin embargo, creyendo se regocijáis con gozo inexpresable y lleno de gloria, recibiendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Que Dios os bendiga y lea su palabra. Gracias, puedes estar sentado. Nuestro primer poema de esta mañana es demostrar nuestra fe. Ahora, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, la comenzamos a través de la fe y no por cualquier otra cosa que hemos hecho o logrado o cualquier otra cosa. Nuestra vida cristiana da inicio con fe, creciendo día a día
Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por fe y no por vosotros mismos. Es un regalo divino, no depende de nuestras obras, para evitar que alguien se gloríe. Según Colosenses capítulo 2, versículo 6, ya que comenzamos nuestra vida en la fe, también debemos seguir andando en la fe. Colosenses dice, así como ustedes recibieron a Cristo Jesús como Señor, caminen plenamente en Él. Reflexionemos en esto. Así como recibieron a Cristo Jesús. ¿Cuál es el modo en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor? A través de la fe. Así que Él está diciendo, recuerden ahora, a través de la fe, tal como ustedes han recibido a Cristo Jesús como Señor, continúen viviendo en Él. Sigue viviendo en Él a través de la fe. Fe. Por lo tanto, debemos vivir plenamente en Cristo y seguir recorriendo su camino tal como lo recibimos a través de la fe. En el mundo actual existen innumerables enseñanzas que tratan de apartarnos. No es posible acercarnos a Cristo sin una verdadera fe que nos guíe. Espero realmente que esta sea la verdad bíblica que usted haya asimilado esta mañana, capaz de envolver sus pensamientos y captar su esencia profundamente. Tampoco podemos alcanzar una vida triunfante y verdadera en Cristo sin desarrollar consistentemente nuestra práctica continua de caminar en la fe de manera sólida y persistente. Sin embargo, el 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice que aunque nuestra fe es muy valorada, debe ser refinada. Debe mantenerse ajustado constantemente sin perder la precisión en ningún momento. Obviamente está claro para todos. Xerox tiene la mejor fotocopiadora del mundo. Domingo puede jurar por eso y también PK después de trabajar para ellos durante 30 años. Sin embargo, Domingo, ¿cuál sería? PK cogió el teléfono y llamó al repartidor y ellos entregaron esa fotocopiadora y salieron allí y la configuraron y tú la ajustaste y todo para que funcionara para ellos. ¿Has tenido que regresar alguna vez a ese lugar de negocios por alguna razón especial? Un mantenimiento. Tenías que hacer ajustes periódicos, afinar constantemente con precisión esa máquina para que continuara trabajando de la excelente manera que trabajó en la producción de lo que produjo, en la excelente calidad que produjo. No estoy en la nómina de Xerox. Trabajé allí durante un tiempo, hace ya varios años, pero de todos modos, el punto es que como creyente nacido de nuevo en Cristo, mi vida tiene que ser ajustada para que pueda seguir andando en Cristo en el camino que Él quiere que yo camine. Él me manda que ande continuamente en su camino. Cristo, ¿cómo puedo lograrlo en todo momento? Bueno, en algún versículo, no recuerdo cuál, tal vez el verso 6. En fin, está bien así. Durante un tiempo es posible que hayas tenido que sufrir dolor en todo tipo de pruebas. Estos han venido para que, escuchen esto, estas pruebas han venido para que vuestra fe, disculpe, más valiosa que el oro, que perece, aunque sea refinada por el fuego, sea demostrada genuina,
Verás, la vida que obtuve a través de Cristo, tengo que ser continuamente ajustado porque vivo en un mundo lleno de pecado y maldad. No puedo encender nuestro televisor sin quedarme arrastrado con cosas malas, con anuncios que hacen sugerencias inapropiadas que nunca deberían existir. Y con pequeños clips de películas de espectáculos malignos y cosas satánicas que están por ahí, no los veo, pero sin embargo ese pequeño clip de 15 segundos Satanás usa para penetrar mi mente a través del globo ocular y entra allí. Y entonces Satanás puede tomar eso y puede comenzar a trabajar con esa ranura de 15 segundos y puede comenzar a construir y puede comenzar a crear cosas y hacer cosas. ¿Cómo puedo evitar que haga eso? Es por afinar mi fe en Cristo. Está permitiendo al Espíritu Santo que ahora vive dentro de mí todo el poder y toda la presencia de Dios, el creador de todo el mundo y el universo, todo él, cada pedazo de él habita dentro de este pequeño y débil cuerpo. Y luego, a través del poder del Espíritu Santo, entonces Dios comienza a ajustar esa máquina, este cuerpo, y comienza a sacar de este cerebro parte de la maldad que Satanás ha plantado allí a través de ese clip de 15 segundos que arrojó. Puede que no haya pasado 15 segundos. Muchas veces veo que la basura viene allí y simplemente me aparto de ella. Pero está ahí. No tarda tanto. Así que me veo en la necesidad de realizar ajustes significativos en mi vida para asegurar que pueda producir de manera efectiva lo que Dios desea con la excelencia y la calidad que Él desea de Jesucristo a través de mí. ¿Podemos poseer eso? Ahora, una de las hermosas verdades de Dios, ¿la hemos puesto? Sí, lo dejamos allí arriba. Está bien. Una de las hermosas verdades en el reino de Dios es que todo lo que caminamos a lo largo de nuestro camino, gente, tiene un propósito. No hay absolutamente ningún evento ni circunstancia en tu vida, por mínima que sea, que haya ocurrido sin algún tipo de intención más allá de lo aparente. Dios lo puso allí. Quédate conmigo. Todo lo que sucede en nuestras vidas como creyentes nacidos de nuevo es un propósito. Y si volvemos a Romanos capítulo 8, versículo 28, la mayoría de nosotros probablemente podríamos citar eso. A menudo dejamos de lado el desenlace y eso tiene una relevancia crucial. Porque todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman al Señor. En ese punto muchas personas dejan de profundizar y simplemente lo llaman ¿qué exactamente es? Bajo su propósito eterno. ¿Cuál es realmente ese propósito? Que podamos asemejarnos más a Cristo y así compartir con Él una eternidad gloriosa. No somos accidentes creados por Dios, pues cada vida tiene su razón. Hemos sido creados con un propósito. Y sea cual sea nuestra vida o cual sea la calidad de nuestra vida en este momento, es debido a que Dios obra algo en tu vida que desea moldear, ajustar y usar para que tú, quien escucha esta transmisión, puedas reflejar su gloria en medio de lo que estás enfrentando.
aunque tenemos momentos difíciles y dificultades, las pruebas que enfrentamos están siendo guiadas por Dios para un propósito mayor. Eso es lo que afirma el pasaje. Él establece que nuestras pruebas son para el bien de quienes han sido llamados según su propósito superior. Dios usará nuestras pruebas. Él cosechará en nuestra vida lo que necesita ser revelado y fortalecerá nuestra fe. Cuando estas cosas comienzan a suceder en nuestra vida, y si lo vemos o no en el momento, realmente no importa, porque Dios todavía está allí trabajando juntos para el bien. Nuestra fe, según 1 Pedro 1:7, es de mayor valor que el oro y un oro. Predator. Debe demostrarse que es real. ¿Y cómo es eso? Es permitiendo que el poder de Dios se vuelva más real dentro de nosotros. Por favor, no malinterpretes mi punto. No necesitamos probarle nuestra fe a Dios. Dios sabe cuánta fe tenemos porque nos dio esa fe en primer lugar en el capítulo de Romanos. Esto no está en la pantalla, Pat, pero en Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, de acuerdo con la medida de la fe que Dios ha dado. ¿Te das cuenta de la cantidad de fe que tienes en tu vida ahora mismo? Dios te lo dio. Cuando algo te sucede y piensas que tu fe es débil, recuerda que Dios te dio la fe específicamente medida para ti. Bueno, Dios no había dado que eso sucediera en tu vida ahora porque Él sabe que no tienes tanta fe. Pero ves, Dios está construyendo tu vida hasta el punto, quién sabe, podrías algún día. Aquí hay una declaración de que no recuerdo de quién obtuve esto. Probablemente Warren Wiersbe. Pero de todos modos, la medida de la fe que Dios nos dio siempre es mayor que lo que creemos. Que hemos tenido, usted entendió que la medida de la fe que tenemos, Valerie, si puedo escoger en usted, es mayor que lo que usted cree que usted tiene. Usted nunca hubiera creído que usted hubiera sido capaz de pasar y ayudar y hacer todas las cosas que usted ha hecho, pero Dios te dio esa fe y te dio capacidad de ser capaz de hacer. No lo sabías, pero Dios te lo dio. Estaba allí. Y como hemos visto muchas cosas que ella ha hecho, que Dios la ha usado, vemos la fe de que Dios está creciendo en ella y a través de ella. Espero que no te importe que te pegue, tú lo sabes. Hay mucho que sucede en nuestras vidas. Nos preguntamos constantemente, ¿por qué pasan estas cosas? No puedo creer que esto haya sucedido. Pues bien, como hijos de Dios debemos reflexionar y entender que si algo sucede en nuestra vida es porque Dios en su infinita sabiduría ya ha dicho que está bien que eso ocurra. Dios tiene el control de la cantidad. ¿Recuerdas a Job? ¿Recuerdas lo que le pasó? Dios fue quien instigó todo esto. Él dijo a Satanás, quien estaba deambulando y se presentó ante el trono divino. Según las Escrituras, Dios habló a Satanás y le preguntó, ¿has fijado tus ojos en mi siervo Job? Está bien. Y por supuesto, Satanás saltó sobre esa cerradura feo sobre un simio.
¿Sabes? Y él dijo, sí, lo he hecho. Pero él ha sido bueno contigo y te ha honrado solo porque tú has sido bueno con él. Entonces Dios dijo, no de esa manera. Dios sabía que había dado a Job más fe de la que él mismo comprendía tener. Satanás no se dio cuenta de que Dios había dado toda esta fe a Job. Pero Dios lo sabía. Entonces Dios le dijo a Satanás, adelante y haz esto, pero no puedes hacer esto. Está bien. Todo se ajustó al plan divino y Dios recibió el honor y la gloria por ello. Cuando algo ocurre en nuestra vida, no es por casualidad, sino que y adquirimos éxito en la fe, no para demostrar a Dios nuestra devoción, sino para afirmarnos a nosotros mismos cuánto creemos y confiamos. Él es el que me dio esa fe y luego permitió que esto sucediera. Es una manera de mostrarme el nivel de fe que poseo internamente. Valerie, nunca sabías que serías capaz de hacer lo que eras capaz de hacer para ministrar a aquellos a los que has servido. Dios sabía que podías hacerlo. Y es lo mismo con nosotros, amigos. Dios sabe lo que podemos hacer. No iba a decirlo, pero lo voy a decir. ¿Qué me va a pasar el 10 de agosto? Asusta al eterno alquitrán de mí. Pero Dios es el que tiene el control. Y sé que Dios tiene las manos y la mente de ese doctor. Y mientras Él entra a través de mis arterias y los roto-routers me limpian, Dios es el que está controlando a ese pequeño roto-router allí dentro. Sé que no es una carretera, lo sé. Yo lo sé. Lo sé, no me envíes textos. De todos modos, Dios tiene completamente el control absoluto de todo eso, sin excepción alguna. Y eso es que tengo la fe poderosa y suficiente para superar todo eso con determinación. Y lo sé porque Dios no permitiría que sucediera si yo no tuviera la fe en primer lugar. Gente, perdóname por usarme como ejemplo. En la vida de cada uno de ustedes hay acontecimientos significativos, eventos que ocurrieron en sus trayectorias individuales en cada momento vivido por ustedes. Son duros, muy duros. Muchas lágrimas, mucho dolor. Muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero confiar y saber que Dios tiene el control absoluto es lo que me impulsa, me guía y los ayudará a superar cada etapa, cada desafío, cada prueba en la vida. Mientras caminamos por los pasos que todos cantaron sobre eso, mientras caminamos esos pasos, ustedes tienen algunos pasos en sus vidas que se acercan. Vaya. Pero Dios no hubiera permitido que sucediera. Y si Él no les hubiese concedido tanto la fe como la capacidad para superar este complejo desafío que enfrentan ustedes. Espero no ser demasiado personal esta mañana, amigos. Pero el viaje por la vida cristiana es profundamente personal y único. Está bien. Nos encontramos aquí hoy por un propósito significativo que requiere reflexión. Para poder crecer en Cristo, profundizar un poco más en la comprensión esencial que necesito poseer para tomar esa gran decisión que me permitirá avanzar hacia nuevos horizontes en mi vida cristiana. Como lo hice durante la noche en esos escalones ahí afuera, salí de los escalones por completo. Estaba oscuro.
Los proyectores que estaban ahí fuera, yo estaba en el lado inferior, no en el lado delantero, no volvieron a casa. Y yo estaba solo. Permíteme contarte, llegué al final de esos escalones y lo que esperaba no estaba ahí. Entonces decidí bajar. Está bien. Pero alabemos a Dios en Cristo. Cada paso que dé, Dios pondrá una plataforma bajo mis pies. A veces hay momentos en los que necesito confiar plenamente, avanzando en fe, incluso si no logro ver qué hay detrás de ese salto. Aunque caí, Dios me sostuvo. No sufrí fracturas al tocar el suelo y por ello estoy agradecido. Lo que intento expresar es que no importa lo difícil o incierto que parezca avanzar, tengamos confianza de que Dios está guiando cada paso que damos. Por último, me entretuve y divagué un poco siguiendo una idea pasajera. Está bien. Dios nos conducirá fuera de nuestras pruebas hacia algo mejor, muy más fuerte. Salí de ese pequeño episodio de caminar hasta el final de los pasos. Salí más educado sabiendo que necesito ser un poco más cuidadoso cuando está oscuro y bajar para no caminar tan rápido. Dios actuará. Hágame mucho más fuerte debido a lo que ha sucedido en mi vida. Puedo tener más confianza en lo que ha sucedido en mi vida. Puedo ser más maduro y completo y carecer de nada en Santiago, como dice Santiago 1, versículo 4, porque sabré que la fe que Dios me ha dado está ahí y es suficiente cuando pongo mi fe y confianza en Él. Segundo punto, no es tan largo. Vive diariamente por fe. El primer punto simplemente sienta las bases para que lleguemos al segundo punto, que es vivir. La clave está en vivir con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es Hebreos capítulo 11, versículo 6. Para una vida que agrade a Dios, debemos esforzarnos en fortalecer nuestra fe. La cantidad de fe que tienes ahora es grande, maravillosa. Alabemos al Señor. Para realmente complacer a Dios y estar en su gracia divina, tu fe en Él debe seguir creciendo y fortalecerse más profundamente. Está bien. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 7, sagradamente proclama, como seguidores, vivimos por la confianza absoluta en nuestra fe y no por las meras apariencias. La vista puede engañarnos. El mundo depende de la vista. No podemos depender de lo que el mundo enseña y lo que el mundo está diciendo. Tenemos que poner nuestra fe en seguirlo. ¿Cómo vivimos diariamente por la fe? Bueno, para responder a esa pregunta, tenemos que seguir el consejo del entrenador Lombardi cuando su equipo enfrentaba derrotas consecutivas. En el vestuario levantó la pelota y dijo, volvamos a lo esencial, caballeros. Esto es un balón de fútbol. Salieron en la segunda mitad y lograron la victoria. Ahora, el punto es que para nosotros como cristianos, el primer paso, el paso básico que necesitamos tener para tener una vida cristiana es que reconozcamos ante todo nuestra condición pecaminosa.
es necesario arrepentirnos. Debemos confesar nuestros pecados y entender que Jesús murió para ofrecer perdón por ellos. Esta creencia, gente, en Jesús no es el resultado de lo que vemos, sino el resultado de la fe. Y sin este primer paso de fe, es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, seguimos caminando fielmente con Cristo todos los días mientras avanzamos juntos. A medida que continuamos este camino, Cristo se vuelve más evidente para nosotros y nuestra fe sigue fortaleciéndose, pues somos plenamente conscientes de ello a cada paso. Soy plenamente consciente de que si no soy cuidadoso al caminar por este lugar, podría caer o tropezar inesperadamente. Realmente no quiero hacer eso. No quieren que haga eso. Conforme crece nuestra fe, nuestra confianza en ella se solidifica de manera creciente y visible. Sabemos que no estamos demostrando nuestra fe a Dios solo a través de nuestras palabras, sino mediante la convicción en los retos que aparecen a nuestro paso. Recordemos que Él nos provee la fe necesaria para encarar cada desafío presente en nuestro camino. Entonces, a medida que me acerco a eso en fe, aceptando que Él tiene el control, entonces para el siguiente paso más allá de eso, Él está allí y yo tengo confianza aquí y sé que mi fe es más fuerte porque Él me ayudó aquí. Dios puso en esas dos primeras estaciones. Todo está genial. Por mucho que tengan que hacer en este otro, va a ser genial. Mi fe ha salido fortalecida tras enfrentar la primera prueba hace 3 semanas. Al atravesar nuevos desafíos, seguimos creciendo espiritualmente y en Cristo. Permíteme compartir esto contigo mientras seguimos adelante. El crecimiento en nuestra fe y la ampliación de nuestra visión espiritual experimentada recientemente no es simplemente un aumento religioso, sino una transformación continua que nos conecta profundamente con nuestro propósito divino. Quédate conmigo. Déjame explicarte un poco más a fondo, ¿te parece bien? Esta experiencia espiritual profunda que hemos atravesado no es necesariamente comparable con un incremento en nuestra fe, sino que en cierto modo parece contraria. Porque cuando nuestra visión espiritual se expande con mayor nitidez, irónicamente, la necesidad de fe se mitiga hasta cierto punto. He pasado por eso. Tengo confianza en eso. Atravesé aquel procedimiento en el que un alambre se insertó en mi muñeca, empujándolo hasta cierto punto, lo que permitió colocar 2 stents. Alabemos al Señor porque ahora todo ese proceso quedó limpio y la próxima vez que pase por ello, sé que mi fe será más sólida y fuerte que nunca. Así que, mientras nuestra visión espiritual crezca constantemente, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos recuerda: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe verdadera siempre implica una cierta cantidad de confianza en lo desconocido y una seguridad de lo invisible. Tengo la firme convicción de que esos médicos son totalmente capaces de hacerlo con maestría. Sé que Dios puede hacerlo. ¿Saben qué, gente? Nuestro Padre Celestial desea guiarnos en una vida de fe.
Él nos sigue arrastrando hacia lo desconocido, porque es solo en lo desconocido que realmente aprendemos confiar en el Señor con todo su corazón y no apoyarse en su propio entendimiento. ¿Cuántos de ustedes saben de dónde viene eso? Proverbios. Está bien. Probablemente citaste conmigo. ¿A dónde nos llama Dios hoy? Quizás sea un paso excepcionalmente importante que demande. Confía en Cristo en la salvación. 7 dice, hoy al escuchar su voz no endurezcas tu corazón, responde. Para algunos puede ser un paso de confianza para una determinada carga, una determinada situación en su vida. Quizás sea un avance hacia un mayor nivel de servicio espiritual. Tal vez sea algo inesperado. Puede ser algo que usted necesita hacer por Dios que parece imposible para usted lograr. No importa lo que parezca ser, cada paso va a requerir que pases hacia lo desconocido, hacia un lugar que no podemos ver. Pero sin embargo, sabiendo que cada paso es parte de una gran aventura de fe que Dios tiene para nosotros. La vida cristiana no es aburrida, gente, como algunos piensan que podría ser. Es emocionante cuando tomas estos pasos de fe. Supongo que la pregunta más grande que tengo que hacer ahora es, ¿has dado ese primer paso? De fe, aquellos de ustedes que escuchan por livestream han dado ese paso de fe oro que tengan. Es importante, si no lo han hecho, necesitan hacer eso. Alguien aquí, si nunca han dado ese paso de fe, ese primer paso de fe debe hacerlo. ¿Por qué? Porque si fueran a salir súbete a tu auto y dé la vuelta para ir a casa y alguien se fue gritando por la carretera y se topó contigo y te mató, pasarías la eternidad separado de Dios si nunca hubieras dado ese paso de fe antes. Deberías dar el próximo paso y vivir la emocionante aventura de la fe. Pero pastor, realmente no sé cómo dar ese paso. ¿Qué hago primero para dar ese paso? En Romanos capítulo 10, versículo 9, Pablo enseña que el primer paso es confesar con tu boca. Para confesarlo con tu boca, eso significa que ya has creído en tu corazón. Si afirmas con tu boca que Jesús es el Señor, estás declarando tus creencias. Y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. En ese tercer día serás salvo. Porque con el corazón uno cree a la justicia y con la boca se confesó a la salvación. Si nunca lo has hecho antes, por favor hazlo. Hoy vamos a tener lo que llamamos una invitación. También se presenta la oportunidad para que tomes esta decisión importante, des un paso al frente y la compartas conmigo. ¿Por qué tomar esta acción ahora? Bueno, porque si no estás dispuesto a presentarte en un grupo pequeño como este, un grupo que es amigable, amoroso, que dice que te amamos, te apoyamos, si no estás dispuesto a hacer eso aquí, entonces no estarás dispuesto a hacer eso ahí fuera. Y Jesús está diciendo, ustedes deben confesarme delante de los hombres. Si quieres que te confeses delante de mi Padre, Él dice, si no me confesas delante de mí, y eso se encuentra en Mateo, ¿vale? Si no haces una declaración pública ante los demás, yo tampoco intercederé por ti ante el Padre. Por eso tenemos una invitación. Por eso cantamos una canción. Para que ustedes puedan ponerse de pie y avanzar y decirme, pastor, estoy tomando esta decisión y ustedes me dicen qué es. Ore contigo, vamos desde allí. Todo eso. Es importante que lo hagas. Aquellos de ustedes que están escuchando una transmisión en vivo tan pronto como termine, me llaman.
por favor llama al 210-241-7235 y explícame todos los detalles. Lo que has hecho, y hablaremos de cómo puedes hacer pública esa decisión en ese momento. Mientras estamos de pie y cantamos nuestra invitación esta mañana, ¿qué manera es tú de tomar esa decisión justo donde estás sentado? Y luego ven y dime cuál es la decisión. Si quieres unirte a la iglesia, ven y dímelo. Y bienvenidos a esta parte del cuerpo de Cristo. Mientras cantamos,